diluvio. Es decir, el nombre de Matusalén era un nombre profético. Se estaba anunciando de antemano exactamente cuándo iba a venir el diluvio, porque iba a morir cuando el diluvio iba a venir. Ahora, ese fue el primer profeta que Dios llamó, Enoc, para anunciar de que Dios iba a venir en juicio. Dios le dio un hijo que era una profecía de tiempo. Cuando muera, será enviado. Pero saben que este mensaje no era en realidad para la época de Enoc, porque Enoc fue trasladado al cielo de entre los vivos. Y la destrucción de la cual habló Enoc no vino sino hasta muchos centenares de años después. Es decir, Dios le dio el mensaje de juicio a Enoc y le dio una profecía de tiempo a Enoc, pero le dijo a Enoc: esto no se aplica a tu época, vente, camina conmigo aquí en el cielo. Ahora yo pregunto, cuando estaba concluyendo este periodo, poco antes de morir Matusalén, quiero preguntarles, ¿levantó Dios otro profeta que proclamó el mismo mensaje de juicio que había proclamado Enoc? Ustedes saben quién fue, ¿verdad? Fue Noé. Ahora quiero que noten Génesis 6 y el versículo 5. Génesis el capítulo 6 y el versículo 5. Fíjense la maldad del mundo, como había hablado Enoc. Dice allí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo pregunto, ¿es esa la misma descripción que dio Enoc, séptimo desde Adán, que el mundo se iba a corromper casi totalmente? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿a quién levantó Dios cuando se estaba terminando este periodo de tiempo para que predicara el mismo mensaje que había predicado Enoc? Fue Noé. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7 tiene el cumplimiento de esto. Dice allí en Hebreos 11, 7 lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense que dice que Noé, por construir el arca, condenó ¿a qué? Al mundo pecaminoso e inicuo. Noten también lo que dice en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de Pedro 2 y el versículo 5. Dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, predicó la justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Dios llamó a Noé cuando este periodo, denotado por el nombre de Matusalén, estaba llegando a su fin. Noé predicó el mismo mensaje, que Dios iba a venir en juicio para castigar al mundo por su maldad. Lo que no era verdad presente para el tiempo de Enoc, ahora sí era verdad presente para los días de Noé. Ahora yo pregunto, ¿Noé sacó a un remanente al final de este periodo? Claro que sí. Note lo que dice Génesis, el capítulo 7 y el versículo 23. Génesis 7, 23. Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es decir, que Dios al final de este periodo sacó a un remanente. Ahora fíjense cómo Dios operó en este primer ejemplo que encontramos en el libro de Génesis. Dios llamó a Enoc, le dio en el nombre de su hijo una profecía de tiempo: cuando muera será enviado. Era un mensaje de que Dios iba a venir a castigar al mundo por su impiedad. No era ese mensaje para la época de Enoc, porque Enoc se fue para el cielo. Ya cuando este periodo estaba llegando a su fin, faltaban solamente 120 años para que muriera Matusalén, Dios levantó otro profeta,
Ese profeta fue Noé. Predicó el mismo mensaje que predicó Enoc, un mensaje de juicio. Ahora el periodo de tiempo estaba por concluir. Es decir, lo que profetizó Enoc ahora era verdad presente, se iba a cumplir en los días de Noé. Y Dios sacó a través de Noé o salvó a un remanente. Ese es el primer ejemplo de la Biblia. Ahora notemos nuestro segundo ejemplo de cómo Dios opera de este medio cuando Dios da una profecía de tiempo. Llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Vamos a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Nuestro segundo ejemplo también viene de Génesis. Ahí comienza todo el proceso. Génesis 20 y el versículo 7. Note lo que dice aquí en cuanto a Abraham. Saben ustedes, a veces no pensamos de Abraham como profeta, pero Abraham era profeta. Note lo que dice Dios a Abimelech, porque Abraham le había dicho que Sara era su hermana, lo que no le contó es que era su esposa también. Ahora, en ese contexto dice en Génesis 27, Dios a Abimelech, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, es decir, a Abraham, porque es ¿qué cosa? Porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos tus hijos. Fíjense que Abraham era un ¿qué? Era un profeta. Ahora surge la pregunta, ¿será que Dios le dio a Abraham una profecía de tiempo? ¿Y vinculada con la profecía de tiempo un mensaje? Claro que sí. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 15. Génesis, el capítulo 15, y voy a empezar leyendo en el versículo 13. Génesis 15, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Hay una profecía de tiempo aquí? ¿Sí o no? Claro que hay una profecía de tiempo. Pero fíjense lo que dice en el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, ¿qué va a hacer Dios? Juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran ¿qué? Saldrán con gran riqueza. Es decir, Dios llamó a Abraham, un profeta. Le dio a Abraham un mensaje. Y es que el pueblo de Israel iba a ser esclavo. Pero al final de ser esclavo, 400 años, Dios iba a intervenir para librar a Israel de esclavitud o de servidumbre. Es decir, Dios iba a juzgar a los que oprimían al pueblo de Israel. Y Dios iba a sacar a un pueblo remanente de la servidumbre. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era para la época de Abraham? No. Note lo que dice el versículo 15 de Génesis 15. Dios le dice a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú te vas a poner viejito y vas a morir, y esto no se va a cumplir en tus días. Esto no es para ti, es para la generación que vivirá al final de este periodo. Ahora yo pregunto, al terminar los 400 años, ¿levantó Dios a otro profeta que proclamó el mismo mensaje? Un mensaje de juicio, que trajo juicio, y que en realidad libró al pueblo de Israel de esclavitud, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Ese profeta se llamó Moisés. Noten Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 12. Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 12, hablando de este libertador. Dice allí, y él respondió a Moisés, Dios a Moisés, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ahora escuchen, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Había dicho Abraham que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, sí o no? Ahora, según Éxodo 3:12, ¿quién lo sacó?
Dice que Moisés lo sacó. Es decir, Moisés es el segundo profeta que Dios llama al final de este periodo. Y saben lo interesante, es que en Éxodo 12, 40 y 41, dice que el mismo día que se cumplieron los 400 años, Dios sacó a su pueblo de Egipto por el liderazgo de Moisés. Qué interesante que al final de este periodo Dios llama a otro profeta, Moisés. Le da el mismo mensaje de que ahora Dios va a intervenir para liberar a su pueblo, va a juzgar a los egipcios y que ahora Moisés saca el remanente del cual habló Abraham. Fíjese qué interesante cómo obra Dios cuando da profecías de tiempo. Llama a un profeta, le da un mensaje, el mensaje es un mensaje de juicio. Vinculado con el mensaje de una profecía de tiempo, el mensaje no es para su época. Al final del periodo o hacia el final del periodo, levanta Dios otro profeta, proclama el mismo mensaje, un mensaje de juicio y dice, aquello que habló el primer profeta, ahora se va a cumplir. Dios me ha llamado para cumplirlo. Y salva ese segundo profeta a un pueblo remanente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo, y tal vez alguien se esté preguntando si Moisés era profeta, porque generalmente no pensamos de Moisés como profeta. Déjenme darles un versículo antes de ir a nuestro próximo punto, que comprueba que Moisés fue profeta. Es más, vamos a leerlo, Oseas 12 y el versículo 13, antes de ir a nuestro próximo punto. Oseas 12, 13, pues no debemos dejar este asunto sin quedar claro, porque alguien podría decir, bueno, la Biblia no dice que Moisés era un profeta. Vamos al libro de Oseas y vamos a ver si es que en verdad Moisés era profeta. Oseas el capítulo 12, Oseas el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13. Dice allí, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ahí está claro que el que sacó a Israel de Egipto fue un profeta, Moisés, y que Israel fue guardado por la mano de un ¿qué? De un profeta. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Jeremías, el capítulo 25 y el versículo 11 y 12. Jeremías 25 y los versículos 11 y 12. ¿Ustedes creen que yo necesito leer algún texto de la Biblia para comprobar que Jeremías era un profeta? Yo creo que no necesitamos hacerlo, pero déjenme mencionarles un texto donde se dice que Jeremías fue profeta. En Jeremías 1 y el versículo 5, no lo vamos a leer, dice que Dios llamó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Es decir, Jeremías era un profeta. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios le dio a Jeremías una profecía de tiempo? Y un mensaje conectado con esa profecía de tiempo, un mensaje que tenía que ver con juicio. Noten Jeremías 25 y el versículo 11 y el versículo 12. Dice Jeremías, hablando de la tierra de Israel, de Judá, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones, incluyendo a Israel, al rey de Babilonia 70 años. ¿Le dio Dios a Jeremías un mensaje que tenía que ver con tiempo? Claro que sí. ¿Dijo Jeremías que el pueblo iba a estar cautivo 70 años? ¿Cómo no? Pero ahora noten el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, es decir, cuando los 70 años están llegando a su fin, castigaré al rey de Babilonia. ¿Va a venir Dios en juicio contra el rey de Babilonia? ¿Cómo no? Dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios promete al final de los 70 años venir en juicio contra Nabucodonosor y sacar a su pueblo de servidumbre para llevarlos de regreso otra vez a su tierra. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era para la época de Jeremías? No, porque en realidad Jeremías se murió mucho antes de que se cumpliera lo que Dios había dicho en esta profecía de tiempo. Jeremías murió,
fue sepultado, pasaron los años de cautiverio sin que el pueblo fuera librado. Es decir, que este mensaje se